el panorama histórico sería la base del panorama teológico. Yo no puedo pretender hacer o construir una teología de la Biblia sin conocer primero el panorama histórico. ¿Sí me dejo entender? Así que el panorama histórico me va a ofrecer la base para poder estudiar, ¿sí?, el panorama teológico. Ese es el orden en la que debo ir, el orden. ¿Ok? Primero voy a analizar todo el panorama histórico y eso hemos hecho ya hasta esta clase. Si usted no ha visto las clases desde la introducción, se ha perdido 8 clases hasta ahora. Bueno, no se preocupe, lo tenemos todo grabado y está en nuestro canal de YouTube, Argumentos Bíblicos. Ahí va a haber una lista de reproducción sobre el curso Reglas de Estudio Bíblico, ¿no? Y ahí usted va a poder apreciar pues todo, ¿ya? Desde la primera clase. Y bueno, hablando de la regla del panorama, hemos visto, por ejemplo, los 7 periodos históricos del Antiguo Testamento, desde la formación, también la liberación, la conquista, ¿sí?, la teocracia, luego la monarquía, el exilio o la deportación y el retorno. Son 7 periodos históricos que trae el Antiguo Testamento y eso va más que nada en relación con Israel, la historia del pueblo de Israel. Muy bien. Después hemos analizado los 6 periodos históricos del Nuevo Testamento. 6 periodos históricos del Nuevo Testamento, ¿no? Y eso es lo que analizamos también en relación, por ejemplo, a la proclamación, también a la expansión, ¿sí?, a la apología, hasta el periodo de la esperanza y todo eso. Ya analizamos todos esos detalles en las primeras clases. Ahora estamos yendo a ver un desarrollo libro por libro de toda la Biblia. Un análisis muy sencillo, en síntesis, porque obviamente no podemos nosotros ahondar en muchos detalles porque se haría el curso interminable, ¿no? Sería interminable. Entonces, nosotros hacemos un, digamos así, un panorama de cada libro de manera muy sintética, muy sencillita, ¿no? Para que más o menos entiendas la hilación, la coherencia que hay entre los libros de la Biblia. Ya hemos organizado los 39 del Antiguo Testamento, nos tocaría ahora los 27 del Nuevo Testamento, ¿sí me dejo entender? Para tener un vistazo rápido de lo que enseñarían estos libros, los libros de la Biblia, ¿ok? Así que vamos allá a hacer rápidamente nuestro repaso. Hemos visto los libros de la ley, por ejemplo Génesis, ahí la palabra clave sería origen, Cristo como la simiente de la mujer y su propósito que ya hemos visto. Luego el Éxodo con la palabra clave salida, a Cristo como el Cordero Pascual, ya comentamos un poquito sobre eso en las clases anteriores. Levítico con la palabra clave sacerdocio y Cristo es aquí visto como el gran sumo sacerdote. Luego Números, palabra clave desierto, Cristo como la serpiente de bronce. Luego Deuteronomio, palabra clave repaso, Cristo como el verdadero profeta, ¿no? Recuerden que, si usted quiere ver ya un poquito más de explicación, tenemos las grabaciones de los cursos, de los temas que hemos visto en las clases anteriores, ¿no? Entonces, después partimos a los libros históricos con Josué, por ejemplo, palabra clave conquista, Cristo es el príncipe de los ejércitos de Jehová. También jueces, aquí la palabra clave es apostasía, Cristo es visto como el juez justo. Ruth, palabra clave redención, Cristo es visto aquí como el pariente cercano, ¿no?, pariente redentor. Muy bien, también hemos visto, por ejemplo, aquí el libro de Primero de Samuel con la palabra clave traspaso, Cristo aquí es el ungido de Jehová. Segundo de Samuel, palabra clave rey David, Cristo es aquí el rey sufriente. También hemos visto Primero de Reyes, palabra clave sería Salomón, palabra clave Salomón, Cristo es visto aquí como el rey de reyes, ¿no? Rey de reyes. Segundo de Reyes, palabra clave decadencia, Cristo es visto aquí como el médico benevolente. Luego, Primera de Crónicas, Cristo es visto como el rey de la tribu de Judá, palabra clave Judá también, ¿no? Recuerden, todo esto está en las clases anteriores que lo encuentras en nuestro canal de YouTube, Argumentos Bíblicos, ¿ya? Segundo de Crónicas, palabra clave exilio, Cristo aquí sería visto como el templo santo. También Esdras, palabra clave retorno, Cristo es visto aquí como el restaurador, ¿ya? También palabra clave de Nehemías, muros, Cristo es visto aquí como el protector.
Esther, palabra clave, providencia. Cristo es visto aquí como el abogado, ¿no? Muy bien. Luego pasamos a los libros poéticos. Job, hemos visto ahí la soberanía como palabra clave y a Cristo como el redentor que vive. Salmos, palabra clave, alabanza. Cristo es visto aquí como el gran pastor. Proverbios, ¿no? Palabra clave, sabiduría. Cristo aquí es el consejero fiel. En Eclesiastés, la palabra clave es vanidad. Cristo es visto aquí como el predicador fiel. Cantares, la palabra clave es el amor. Cristo es el gran esposo. Isaías, palabra clave el Mesías. Cristo es visto como el siervo sufriente. Jeremías, palabra clave es destrucción. Cristo es visto aquí como el dador del nuevo pacto. Lamentaciones, palabra clave es llanto. Cristo es visto aquí como varón de dolores, ¿no? Ezequiel, palabra clave restauración. Cristo es el Rey glorioso. En Daniel, palabra clave es reinos. Cristo es el Hijo del Hombre, ¿no? Aquel que recibe los reinos del mundo por heredad. Luego vimos también Oseas, palabra clave gracia. Cristo es aquí el Rey ausente. Joel, el día de Jehová o plagas, el restaurador de todas las cosas. Cristo es visto como el restaurador de todas las cosas. Amós, palabra clave es prepárate. Cristo es visto como la palabra viviente de Dios. Abdías, retribución. Cristo es visto como el vengador. Jonás, misericordia. Cristo es visto aquí como Jonás, ¿no? En la señal del profeta Jonás. Luego tenemos también Miqueas, con palabra clave rectitud. Cristo, aquí se ve su reino glorioso. En Nahum, palabra clave destrucción. Cristo es visto como el juez justo y vengador, ¿no? El juez justo y vengador. Muy bien, también Habacuc, santo, palabra clave santo, Cristo, su segunda venida en gloria. Sofonías, el día de Jehová, Cristo, el inminente regreso de Cristo. Muy bien, luego también hemos visto Ageo, palabra clave meditad. Aquí se ve la gloria sobre el templo, ¿no? Cristo como la gloria sobre el templo. Zacarías, palabra clave renovación. Renovación. Cristo es visto aquí como el renuevo. Y Malaquías, palabra clave esperanza. Cristo es visto como el sol de justicia que traerá salvación, ¿no? Muy bien, y así vimos todo el Antiguo Testamento. Cada uno de estos libros con sus explicaciones ya vistas en clases anteriores. Recuerden que pueden encontrar las clases completas en nuestro canal de YouTube Argumentos Bíblicos. Muy bien. Ahora sí pasamos al Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Y vamos a analizar también los 27 libros del Nuevo Testamento. Si nos alcanza el tiempo, quizás lo hagamos hoy, o si no, continuaremos en la próxima clase, ¿ya? Recuerden que estamos aprendiendo a ver la Biblia como un panorama en un gran tema. El gran tema de la Biblia es el establecimiento del reino de Dios. Por lo tanto, la Biblia apunta hacia el reino de Dios establecido en la tierra, con un rey que sería el personaje central y más importante, que es Jesucristo. Por lo tanto, el Antiguo Testamento apunta o anuncia a Cristo y el Nuevo Testamento le da a conocer y nos explica a Cristo. ¿Sí? De esa manera los 66 libros de la Biblia se van uniendo, tienen coherencia, tienen armonía en torno a la persona de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. Muy bien. Bueno, pasamos ahora al primer libro de nuestro Nuevo Testamento canónico, que sería Mateo, el Evangelio de Mateo. No, el gran tema no es la salvación del ser humano. El gran tema de la Biblia es el establecimiento del reino de Dios. La salvación solamente es un producto, un fruto del reino de Dios. Si ponemos a la salvación del hombre como el tema más importante de la Biblia, eso sería humanista, o sea, la teología sería humanista, no teología. La teología tiene que ser teocentrista. Se trata de Dios, ¿no? Nos ubica en Dios, nos cimenta en Dios
y la salvación del hombre es producto de eso, de la gloria de Dios, la soberanía de Dios, del reino de Dios. Muy bien, eso es lo correcto. Entonces el gran tema de la Biblia siempre será el establecimiento del reino de Dios. Muy bien, ahora sí, comenzamos el Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. La palabra clave aquí va a ser reino de los cielos. ¿Por qué hay 4 evangelistas? Porque cada uno de los evangelios nos presenta a Cristo de una manera bastante particular. Muy bien, cada evangelista mira al Señor Jesucristo desde una perspectiva diferente, por así decirlo. Por ejemplo, Mateo lo ve desde la perspectiva del reino. Mateo dice, hay un Mesías, ¿no?, prometido en el Antiguo Testamento. Este Mesías es Jesús, el hijo de José, el hijo del carpintero. Es Jesús que cumple plenamente, ¿no?, satisface plenamente los requisitos para el reino de Israel. Él es el heredero, Él es el enviado, el ungido, Él es el prometido, ¿no? De Él hablaban las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, Mateo quiere demostrar sobre todo a un público judío que Jesús es su Mesías. Así que básicamente Mateo tienes que entenderlo con esta sazón judía, ¿no?, para poder apreciar bien las verdades elementales tocantes al reino de Dios. Date cuenta que todo el Antiguo Testamento, como hemos visto, apuntaban a Cristo y su reinado glorioso. Así que Mateo abre el Nuevo Testamento con este gran tema, el rey que ya vino y el rey que ofrece el reino de los cielos. Muy bien. Así que Cristo es visto aquí como el rey de los judíos. Así lo presenta Mateo a Jesús, el rey prometido a los judíos, sin duda alguna, ¿ya? Y la literatura de Mateo va a ser biográfica e histórica. ¿Por qué es biográfica? Porque se centra en una persona, en la vida, en la obra de Cristo Jesús. Pero es histórica por su narrativa, ¿no? Tiene un contexto histórico muy importante en todo el escenario mundial. Entonces, básicamente la literatura también es histórica, aunque se van a centrar en la vida y obra de Jesucristo. Muy bien, y bueno, sabemos que teológicamente todo eso apunta a la gran obra de redención, porque el Nuevo Testamento nos va a revelar que la venida de Jesucristo va a ser en 2 fases, primera y segunda venida, ¿no? En esta primera venida Él ofrece la obra de redención, mientras que en la segunda venida ya Él establecerá el reino. Te das cuenta que toda la Biblia apunta al establecimiento del reino de Dios, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito? Presentar a Jesús como el Mesías prometido a los judíos. ¿Dónde era prometido este Mesías? Pues en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento entonces se revela que ese Mesías ya vino. El Mesías prometido ya vino, ya está acá con nosotros, ¿no? Bueno, entonces básicamente es lo que tenemos de Mateo. El Mesías prometido ya vino, ¿no? Ya está entre nosotros, ya se cumplió plenamente, ¿no? Entonces, Cristo satisface todo lo que tiene que ver con el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y como hemos visto, cada uno de los libros habla de ese Mesías, ¿no? Cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué podemos hacer nosotros esto? No es que, pastor, están tratando de como que manipular la evidencia veterotestamentaria, están como por ahí acomodando algo de ustedes mismos, o es una ilusión de acuerdo a pues lo que ustedes anhelan o desean, una experiencia poquito emocional, y entonces contemplan a Jesús en las páginas del Antiguo Testamento. No. Nosotros estamos aprendiendo eso en primer lugar, de primera mano, de la boca del Señor Jesús. Recuerden, por ejemplo, Lucas 24:44, cuando Él dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí, ¿en qué? En la Torá, el Neviín y el Ketubín. Cuando Jesús mencionó estos 3 apartados, se estaba refiriendo en forma unánime al Tanaj hebreo. El Tanaj hebreo se dividía así, en la ley, los profetas y los salmos o escritos. Muy bien, entonces tenemos ahí la Torá, el Neviín y el Ketubín. Y Jesús dijo, todas esas escrituras
dan testimonio de mí. También se lo dijo a sus opositores: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. O sea, el mismo Señor Jesús confirmó que las Escrituras del Antiguo Testamento, ojo, y cada libro, porque él habló del Tanaj completo, Torah, Nevi'im y Ketuvim, cada parte, no solo las agrupaciones, sino cada libro del Antiguo Testamento, que en el Tanaj son 24, en nuestra versión del español, nuestra versión del Antiguo Testamento son 39, pero cada escritura del Antiguo Testamento nos hablan de Cristo, nos dan testimonio de Cristo. Muy bien, por eso es que no estamos divagando ni estamos haciendo algo a nuestro antojo o al azar, simplemente estamos cogiendo las palabras de Cristo. Luego Cristo dijo que estas cosas todavía iban a ser aumentadas, porque la revelación siempre es progresiva, y ya los apóstoles, especialmente Pablo, van a dar a conocer muchos más detalles acerca de esta verdad. Entonces tenemos, por ejemplo, la primera epístola de Pablo a los romanos, que canónicamente sería la primera epístola. Pablo comienza diciendo, ¿no? Oye, yo soy un apartado para el Evangelio de Cristo. ¿Quién? Aquel que había sido prometido. Ahí está. O sea, no estamos nosotros divagando, ¿no? Porque alguno dirá: oye, mira, y ha pasado ya, nos han dicho así, ¿no? Oye, no, ustedes están inventando eso, ¿no? El Antiguo Testamento no hablaba de Jesús, no hablaba de Cristo, no hablaba nada. No sé, es más, he escuchado a algunos judíos decir que en el Antiguo Testamento no se esperaba en ningún Mesías, que ellos no creían en ningún Mesías, ¿no? Cuando estudiamos la Biblia vemos toda una realidad distinta, porque sí se esperaba en el Mesías, y aquí Pablo lo va a corroborar. Mira, Romanos capítulo 1, verso 1 al verso 7. Romanos 1, verso 1 al verso 7, que dicho sea de paso, es la proposición del apóstol Pablo de todo su escrito. O sea, todo Romanos prácticamente se resume en estos primeros 7 versículos. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo. Interesante esto. Porque no dice siervo de Jehová, ¿no? Sino siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido, ojo, mira, que él había prometido antes por sus profetas. ¿Dónde? En las Santas Escrituras. No es algo a nuestro antojo, si se dan cuenta. No es que ustedes quieren pensar que Jesús estaba siendo prometido ahí en el Antiguo Testamento. Ustedes quieren, se imaginan que Jesucristo estaba como que, oye, siendo plasmado de alguna manera en estos libros, pero no es así. O sea, las mismas escrituras nos dan este principio. Por eso, a la introducción de este curso, en la introducción de este curso decíamos: ¿de dónde brotan estas reglas? De la Biblia misma. No es que se nos antoje a nosotros o a alguien se le ocurrió: oye, voy a hacer unas reglas para estudiar la Biblia. No, las reglas buscan del sentido común. Cuando alguien comience a estudiar la Biblia, como hemos dicho, en panorama, libro por libro, de forma completa, uno analiza la Biblia y brotan estas reglas. Por ejemplo, Jesús dijo: la escritura no puede ser quebrantada. O sea, dándonos a entender que el método que él empleaba era el método literal. En la época de Jesús habían por lo menos 4 métodos de interpretación de la escritura: el método alegórico, método midáshico, el método del peshar y también el método literal. Y cuando Jesús hablaba de la escritura, aplicaba el método literal. Ahora, no digo que los autores del Nuevo Testamento no usaron también los otros métodos, sí lo usaron. Pero en cuanto a la profecía, era claro que se tenía una óptica literal. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento sí se apuntaba literalmente a un Mesías, a un Redentor, que era el mismo Señor, pero también era nacido de mujer. Ya Pablo habló de eso, por ejemplo, en Gálatas, ¿no? Así que se interpreta de esa manera. Los mismos autores, el mismo Señor Jesús en el Nuevo Testamento, interpretaron así las Escrituras. Así que no es un antojo, y no es que a alguien se le ocurrió hacer unas reglas así. Examinamos las Escrituras y nos damos cuenta que ellas nos dan dirección. Muy bien. Bueno, entonces Jesús en Mateo es presentado como el rey de los judíos. Y cuando decimos rey de los judíos, no estamos diciendo que es un rey solo para los judíos. No, había que ver los otros complementos, por supuesto, ¿no? Pero dice rey de los judíos porque básicamente ellos son los administradores, y a través de su reino, a través de este pueblo, él iba a reinar las naciones, las regirá con vara de hierro.
y las desmenuzará como vaso de barro de alfarero. Eso es una profecía del Antiguo Testamento que se menciona en el Nuevo Testamento en relación a Cristo y su reino. Qué interesante. Más adelante vamos a ver unas cositas muy interesantes de todo esto, ¿ya? Recuerda que esto solamente es una síntesis, apenas es una síntesis. Aparte de esto tenemos otro curso que se llama el Panorama de la Biblia. En ese curso sí detallamos mucho más de cada libro. Y bueno, si usted quiere participar, no deje de estar atento a las notificaciones, porque ya pronto reiniciaremos el nuevo curso, el Panorama de la Biblia. Muy bien. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar ahora con el Evangelio de Marcos. Marcos. Aquí la palabra clave va a ser inmediatamente. ¿Por qué? Porque Cristo va a ser contemplado como el siervo sufriente o también el siervo admirable. Aquí Cristo ya no es presentado como el rey, sino como el siervo de Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en Ezequiel y en Apocalipsis, usted va a ver, por ejemplo, que habían 4 querubines en el altar de Dios que tenían rostros diferentes. Uno, por ejemplo, era rostro de león. Eso hablaba de la realeza de Cristo. Mateo presenta a Cristo como rey. Otro tenía un rostro de buey. El buey siempre representa el servicio. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, Pablo habla de los bueyes. No pondrás bozal al buey que trilla. Y Pablo dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Y añade, pues por nosotros escribió. O sea, los siervos de Dios. El buey es un siervo, típicamente hablando, ¿no? Bueno, aquí Cristo tomaría la figura del buey, el siervo de Dios, el siervo admirable. ¿Y por qué la palabra clave es inmediatamente? Porque es una palabra que Marcos va a repetir constantemente. Ahora, lo que tienes que saber es que Marcos no tiene sus historias, ¿sí?, ordenadas cronológicamente, sino teológicamente. Marcos no le interesa el orden cronológico. A Lucas sí, ya vamos a ver que a Lucas le va a interesar mucho el orden cronológico, pero a Marcos no. Marcos se interesa por el tema que está presentando. Él quiere resaltar el ministerio público del Señor, sus obras, su hacer. Mientras que Mateo representaba más básicamente su corona, su derecho al trono. Marcos está más que nada enfatizando su servicio. Su servicio. Él es el siervo de Dios. El siervo incansable, porque inmediatamente está aquí e inmediatamente sale para allá e inmediatamente pasa para aquí, y te parecerá que Jesús como que nunca duerme. Y es que Marcos está tomando porciones, no es que está narrándote cronológicamente las cosas. Incluso algunos eventos o narraciones las ubica de manera desordenada, porque no quiere poner énfasis tanto en los hechos tal y como sucedieron, sino él está tomando porciones, las está agrupando y está diciendo Cristo es el siervo porque está haciendo esto, y luego cada una de sus obras está ordenada en base a un tema bastante específico. La estructura de Marcos es maravillosa. Si tú comienzas a estudiar Marcos teniendo en cuenta que él está contando todo de manera sucesiva y cronológica, no lo vas a entender. Por eso es importante un estudio panorámico, te das cuenta, porque si yo comienzo a estudiar directamente los versículos sin entender este panorama, no voy a entenderlo realmente, no lo voy a entender y no voy a entender la estructura del autor. Por eso es muy importante estos análisis. Antes de que usted comience a meditar profundamente en algunos pasajes, estudie el todo primero. Usted debe entender cada parte por el todo. Estudie primero el panorama general de la Biblia, luego cada uno de los libros y su complemento, y entonces después ya podrá comenzar a estudiar cada uno de los pasajes de la Biblia. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, pónganlo en los comentarios si me está entendiendo para poder seguir avanzando, porque yo no avanzo si no entienden de verdad. A mí me interesa que entiendan, que aprendan, porque no me sirve a mí pasar la clase cuando nadie está entendiendo nada, ¿no? Entonces, si están entendiendo, me comentan en los comentarios, y si quieren por ahí otros cursos o también el acceso a las clases anteriores de este curso, también me van diciendo, ¿ya? Muy bien, entonces palabra clave inmediatamente, porque él está poniendo énfasis en el hacer de Cristo Jesús, y por eso vemos ahí a Cristo como el siervo sufriente. Ahora, en las otras figuras de los libros proféticos de Ezequiel y Apocalipsis, por ejemplo, había también la cabeza o la cara de hombre, cara de león, cara de buey, luego cara de hombre. Justamente cara de hombre sería o correspondería al Evangelio de Lucas, y luego vemos una cara de águila. Esa cara de águila correspondería al Evangelio de Juan.
Mira la estructura de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, personificados, ¿no?, en los evangelios, los 4 evangelios. Interesante. Si no sabía usted eso, entonces significa que está aprendiendo algo. Él está aprendiendo algo que le va a motivar y le va a ayudar a entender mucho mejor cuando ya vaya pasaje por pasaje. Muy bien. Bueno, después comentaremos los otros evangelios. Sigamos en Marcos. Aquí la literatura también va a ser biográfica e histórica. Bueno, los 4 evangelios van a tener eso, básicamente. Y aquí Marcos da énfasis a Jesucristo como el siervo de Dios y se dirige básicamente a un público romano. Recuerda que Mateo se dirige a un público judío, pero Marcos se dirige a un público romano por muchas razones, ¿ya?, que ahorita no vienen al caso resaltar, pero básicamente es un público romano. Ahora, el propósito. El propósito es presentar a Jesús en su carácter redentor, ¿ya? En su primera venida, Él vendría a servir y dar su vida en rescate por muchos, algo que no se entendía en su época acerca del Mesías. Porque en su época el Mesías se había solo distorsionado a una imagen de un caudillo militar que los iba a liberar de la opresión. Básicamente el Mesías era un personaje aquí bélico, ¿no? Pero no veían a otro tipo de Mesías como el Mesías sacerdotal, o por lo menos el Mesías sacerdotal lo veían todavía a un largo plazo, a futuro, ¿no? Pero en este caso no veían a un Mesías sufriente, no veían a un Mesías que sirve o que ama a sus enemigos, no lo veían así. Entonces el Evangelio de Marcos revoluciona el entendimiento o el pensamiento de los creyentes, de los judíos y de las personas en relación al Mesías de Dios. Ya no es alguien militar como Josué, ¿no? Ya no es un caudillo como lo era Moisés, ¿no?, sino que ahora viene a servir. Dice Jesucristo aquí, he venido aquí a servir y dar mi vida en rescate por muchos. ¡Wow! Así que esto era algo digamos así, fuera de todo marco para la época. Así que Marcos se va a complementar con Mateo en que él es un rey sirviente. Aunque parezca contradictorio, porque al rey se le sirve, pero esto va a ser un rey que sirve más bien. Un rey que sirve a los demás. Más tarde Hebreos va a hablar de su sacerdocio y también la empatía de este sacerdote va a ser totalmente diferente a la empatía de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, en todo Jesucristo es un rey, sacerdote y otro oficio, pero totalmente diferente. Y eso es lo que Marcos nos quiere resaltar acerca de Jesucristo. Pasemos ahora al Evangelio de Lucas. Recuerden que el tercer querubín tenía rostro de hombre. Aquí la palabra clave en Lucas va a ser el Hijo del Hombre. Lo va a repetir una cantidad un poquito más que los demás evangelios. El Hijo del Hombre. Ojo, no dice el Hijo de un hombre. Tengan cuidado, que muchos cuando estudian y encuentran esta palabrita, el Hijo del Hombre, y me han escrito muchas personas y me han dicho, pastor, si Jesús es Dios, ¿por qué dice aquí el Hijo del Hombre? Pensando que está diciendo que es simplemente un hombre. Ojo, no dice el Hijo de un hombre, dice el Hijo del Hombre. En primer lugar, el Hijo del Hombre es un título mesiánico. Lo vas a ver en Ezequiel, lo vas a ver en Daniel. El Hijo del Hombre es un título mesiánico que resalta justamente su señorío, que Él está, dice, como un hombre por encima de los hombres, para reinar a los hombres, para tomar posesión de los reinos de los hombres. Él es el soberano y se le llama Hijo de Hombre en este sentido, porque el aspecto en el cual los profetas lo veían tenía una figura de hombre y que recibía los reinos del mundo. Y obviamente eso apuntaba a la humanidad de Cristo. O sea que el Señor, que es el soberano de las naciones y de todo el universo, se iba a humanar. Y en forma de hombre, como dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, Él iba a reinar, no sin antes que sufrir. Filipenses 2, del 5 al 11, es una cristología pero preciosísima, resumida pero bastante completa, cuando dice que Cristo, ¿no?, el Hijo de Dios, no estimó el ser igual a Dios, su divinidad. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Entonces la kenosis de Cristo, que tiene que ver con su humillación, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, siendo Dios, Él se despoja a ser
un siervo. Eso habla Marcos, ¿sí o no? Pero ahora entra Lucas cuando dice, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿no? Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, si está en la condición de hombre y muere, por supuesto que es completamente hombre. No es completamente Dios solamente, no es completamente hombre solamente, sino es completamente Dios y completamente hombre. O sea, Filipenses 2 tiene una cristología bastante completa en cuanto a las dos formas de Cristo Jesús, su forma divina y su forma humana. Muy bien. Bueno, ahí Lucas va a enfatizar la humanidad de Cristo Jesús, el hombre perfecto, ¿no? El Hijo del Hombre. Bueno, Cristo aquí es visto como justamente el hombre perfecto. Lucas va a poner atención a Jesús como hombre y al mismo tiempo como un redentor para el hombre, o sea, para toda la humanidad. Ahora, lo que resalta mucho de la misiología de Lucas es justamente el aspecto universal del ministerio de Jesús. Mientras que Mateo, hasta el propio Marcos, se van a centralizar quizás en el siervo que está para Israel. Lucas trasciende las fronteras y es quien más menciona, por ejemplo, paganos o gentiles que están también depositando fe en Cristo. Por ejemplo, los magos del Oriente, la mujer serofinicia, ¿te acuerdas, no? Los griegos que buscan a Jesús. Y Lucas tiene una extensión notable del Evangelio hacia los gentiles. Lucas, por eso, está escribiendo a un público griego, mientras que Mateo se enfocaba en los judíos, Marcos se enfoca en romanos, Lucas se enfoca en los griegos. Así que el Evangelio para Lucas es universal. Presenta a Jesucristo como el hombre redentor para toda la humanidad. Ahora, date cuenta, la genealogía de Lucas es muy diferente a la genealogía de Mateo. Mateo se remonta hasta, por ejemplo, Abraham. Habla de Abraham y enfatiza a David por los dos pactos, ¿no? El pacto abrahámico y el pacto davídico, justamente para el trono de Israel, porque ese es el foco de Mateo. Pero Lucas no, Lucas se remonta hasta Adán, hijo de Dios, va a decir. O sea, porque Lucas no quiere poner énfasis en el reino de Cristo como Mesías y rey en Israel, sino que Lucas quiere poner atención en Cristo como el Hijo del Hombre, que es un redentor para toda la humanidad. Impresionante. Si usted era de los que decía, ¿para qué voy a leer Marcos si ya leí Mateo y todo es lo mismo? ¿Para qué voy a leer Lucas si ya leí Mateo, ¿no? Entonces, de Mateo se salteaban hasta Hechos, se va a arrepentir de haber hecho eso. Porque no es una mera repetición los cuatro evangelios. Cada evangelio tiene un enfoque totalmente diferente de Cristo Jesús y una estructura también diferente. Mira, si tú vas a los primeros versos de Lucas, nos va a decir algo interesante ahí. Lucas capítulo 1, verso 1 al verso 4, ¿ya? Vas a ver algo totalmente notable e interesante aquí. Mira, Lucas 1 del 1 al 4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Ojo, que Lucas advierte que ya otros han tratado de escribir de estas cosas. Muy aparte de los cuatro evangelistas, también hubieron otros que trataron de escribir. Pero dice así, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Claro, porque Lucas no es un apóstol, no se vaya a confundir. Por ahí hay muchos creyentes que siguen pensando que los cuatro evangelistas son apóstoles, los cuatro. No, de los cuatro solamente dos son apóstoles, ¿no? Mateo y Juan, mientras que Marcos y Lucas no fueron apóstoles. Marcos es el sobrino de Bernabé, el cual abandonó a Pablo en su primer viaje misionero y luego se fue con Bernabé al segundo viaje misionero y luego pasó mucho tiempo con el apóstol Pedro, ¿sí? Pedro le dice mi hijo en su carta, en una de sus cartas. Entonces muchos consideran que Marcos aprendió todo su relato de Pedro. Por eso le llaman a Marcos el Evangelio de Pedro. Pero Lucas se convirtió en el segundo viaje misionero de Pablo. Lucas era un griego, ¿no? Y Lucas abrazó la fe bajo el ministerio del apóstol Pablo. Lucas era un médico y él atendía a Pablo, era el médico de cabecera del apóstol Pablo. Entonces, Lucas reforzó su entendimiento del Evangelio y date cuenta por qué ahora el énfasis del Evangelio de Lucas es más extensivo hacia los gentiles. Obviamente porque él estaba siendo influenciado por el ministerio del apóstol Pablo que eran los gentiles. ¿Te das cuenta? Mira esa sazón tan diferente, ¿no? Y bueno, entonces Lucas no solamente quiere escuchar lo que tiene que oír de Pablo, porque Pablo tampoco había sido un testigo ocular
de las cosas en cuanto al Señor Jesús y su manifestación, sino que habían escuchado de otros, de los testigos presenciales, de los apóstoles. Entonces, ¿qué hizo Lucas? Se puso a investigar. Se puso a investigar, se puso a hacer preguntas, y entonces dice así, mira: tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Teófilo es un dignatario aquí, un personaje de eminencia que aparentemente ha abrazado la fe en Jesús, pero Lucas le escribe para que entienda, sobre todo, que el orden de las cosas. Lucas reconoce que ya hay otros escritos, pero él va a poner atención en el orden. Marcos no. A Marcos no le interesa el orden, por eso que cuando Marcos introduce su evangelio no dice voy a escribir esto en orden. Marcos dice principio del evangelio de Jesucristo y ya está, y pasa directamente a todo lo que es la narrativa teológica en cuanto al servicio de Cristo. Pero Lucas no, Lucas dice yo quiero poner en orden las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Wow. Así que ahí vas a entender una gran diferencia. Marcos no tiene orden, porque Marcos hace una estructura teológica, pero Lucas sí quiere poner orden. Y ¿eso es relevante para la interpretación? Sí, eso es relevante para la interpretación. ¿Quieren entender, por ejemplo, por qué? ¿Les doy un ejemplo de eso? Dígame. ¿Les doy un ejemplo o no? ¿O sigo nomás adelante? Sí. ¿Quieren un ejemplo? Dice. Un ejemplo. Ya, un ejemplo, ya, muy bien. Voy a poner la Biblia acá, ya. Saluditos a todos los que están en esta hora conectados. Discúlpeme la tardanza, el día de hoy hemos estado muy ocupados y un cargamontón de cosas. Así que salí una hora tarde. Pero no quisimos dejar de dar la clase el día de hoy. Ya, vamos a poner aquí la Biblia, ¿ya? Podría dar muchos ejemplos, voy a dar solo uno por causa del tiempo, ¿ya? Solo un ejemplito de cómo esto nos puede ayudar notablemente en la interpretación de la Biblia, ¿ya? Porque este curso se basa en eso, ¿no? En reglas de estudio bíblico, o sea, aprender a estudiar correctamente la Biblia. Ya tengo la Biblia aquí, a ver, voy a ordenarla nada más un poquito. Ya está. Acá está. ¿Sí? ¿La ven, no? Bien, ahora sí. Aquí está lo que les decía. Mira, ¿qué quiso Lucas? Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden. Pongan atención ahí. Escribírtelas por orden. Este es el objetivo de Lucas. Él quiere escribir de manera ordenada. Eso nos va a ayudar mucho. Por ejemplo, vamos a buscar el Evangelio de Juan. Es otro evangelio. Juan no tiene el objetivo de ser detallado. Lucas quiere ser detallado y ordenado. Pero Juan no, porque ya vamos a ver ahorita que el enfoque de Juan también fue teológico y su propósito era evangelístico. ¿Ya? Eso era el propósito de Juan. Y cuando Juan escribe, muchas veces resume lo que escribe, sintetiza lo que escribe, si me dejo entender. Así que vamos a ver. Aquí va el ejemplo, ¿ya? ¿Cuántos alguna vez han tenido complicación con este verso de acá? En la resurrección de Jesús. Estamos hablando después de la resurrección, ¿ah? Después de la resurrección. Y claramente aquí dice que fue el primero de la semana. O sea, domingo, aunque algunos cuando escuchan esa palabrita les comienza, no sé, a sacudir algo, a picar el cuerpo, pero el primer día de la semana es domingo, ¿no? Duela a quien le duela, que a alguno le da comezón, pero bueno, no vamos a hablar de no vamos a hablar de ese tema ahora, ¿ya? Vamos a continuar para beneficio de muchos. A ver, entonces, dice aquí, entonces Jesús les dijo otra vez, paz sea a vosotros. O sea,
Jesús aparece a ellos, ¿no? Después de su resurrección. Ojo, estamos hablando después de haber resucitado y se les aparece a ellos. Y mira lo que dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué problema? ¿Qué problema? Porque muchos dicen: oye, acá dice recibid el Espíritu Santo, pero no que lo recibieron en Hechos 2. Porque Hechos 2 narra que fue en Pentecostés. Pero aparentemente aquí hay una contradicción, porque aquí no están en Pentecostés, aquí está solamente en los días después de su resurrección. Les dice recibid, dice sopló y les dijo recibid al Espíritu Santo. Y entonces muchos dicen: ah, bueno, lo que está pasando ahí es que allí están recibiendo al Espíritu, y en Hechos 2, en Pentecostés, están recibiendo el poder del Espíritu. Así que son dos tipos de bautismos. Uno es el bautismo de morada, donde recibes al Espíritu, y el segundo bautismo es el bautismo de poder, el bautismo del Espíritu Santo, cuando Él te da poder. Y hicimos una mala teología, una mala interpretación. ¿Por qué? Porque no consideramos, simplemente por no considerar el objetivo de los autores de los evangelios. Recuerda que Lucas es el que sí le interesa el orden de las cosas, el orden y la exactitud de las narraciones, mientras que Juan no. Juan se interesa en las verdades teológicas que él introduce en sus narraciones. ¿Por qué? Dice: para que leyendo esto creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y una gran evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios es que es el dador del Espíritu Santo. Ahora, no significa que esto sea falso, lo que significa es que no lo estamos entendiendo. Cuando Jesús sopla y le dice recibid al Espíritu, el evangelista, lean todo lo que ustedes quieran, pero no dice que reciben ahí al Espíritu, solo dice recibid el Espíritu. Esta es la frase que no se está entendiendo. Lo sobreentienden como si les estuviese dando en ese momento el Espíritu. Y claro, ¿por qué se equivocan? Porque dice sopló. Lo que pasa es que Jesús usaba muchas ilustraciones. Espíritu es neuma, que viene básicamente la misma raíz para viento o soplo. Entonces, cuando Él sopla, les hace entender cómo iban a recibir al Espíritu Santo. Además, Juan aquí no coloca los detalles, más detalles que ahí se hablaron, lo cual Lucas sí va a colocarlo. Eso va a ser bastante interesante, por eso ayuda mucho esta regla, te das cuenta, porque si tú quieres armar la doctrina solo de este versículo, va a haber problemas. Va a haber problemas. Ahora, antes de pasar al escrito de Lucas, mira solo el contexto inmediato, porque si tú dices aquí que ellos recibieron al Espíritu porque dice recibid al Espíritu Santo, tienes que ver la frase completa. A quien remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviere les son... Oye, entonces te vas a volver católico romano, ¿no? Porque, oye, acá están recibiendo poder para perdonar los pecados. No estoy entendiendo. No estoy entendiendo. Ahora, sigues bajando. Mira, verso 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Oh, no estaban los 12, estaban 11. Si acaso Jesús aquí les hubiera dado el Espíritu Santo, eso significa que Tomás no recibió al Espíritu Santo, ¿no? Está claro, porque Tomás no estaba allí. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Ojo, que no en ningún momento dice recibimos al Espíritu Santo. Mira, mira, al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. Ahora mira, 8 días después. O sea, Tomás no había recibido el Espíritu Santo y habían pasado 8 días. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ahora sí, estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros, otra vez. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, mira mis manos. Es decir, que ya todo esto ya lo saben. ¿Dónde dice ahí que sopló Jesús y le dijo a Tomás: recibe el Espíritu Santo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, de ahí pasa Juan a esto. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero están escritas para que... Ahí está, este es el objetivo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su
nombre. Entonces, te das cuenta que los estilos, los propósitos, los objetivos de los dos evangelistas son totalmente diferentes. ¿Me dejo entender? Ahora, pasemos al escrito de Lucas. Es más, te voy a llevar al resumen que hace Lucas de todo esto, y recuerda que Lucas es bastante ordenado y no dejaría escapar ningún detalle porque ese es el propósito de Lucas. Por ejemplo, Hechos capítulo 1. Vamos allá. Hechos capítulo 1. Aquí está. Estos primeros versos yo me lo he estudiado como no se imagina. Todo esto de aquí. El error de algunos cuando comienzan a estudiar Hechos, ¿sabes qué? Es que no toman en cuenta nada de esto y se van a estudiar directamente desde aquí o desde el verso 8 para adelante, ¿no? Les gusta más esto de aquí de la elección del sucesor de Judas y todo eso. Pero no estudian los primeros versículos. Yo siempre digo, en cada libro estudien los primeros versos porque eso es el resumen y la base de todo el escrito. Ahora, es el mismo evangelista. En el primer tratado, o sea, en el Evangelio de Lucas, él va a resumir su propio evangelio. O Teófilo, el mismo destinatario, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Muy bien. Ahora, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los... Ojo, mira, que dice, después de haber dado mandamientos. Checa ahí, checa ahí. Después de haber dado mandamientos. Eso es muy importante. Por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿De qué tiempo estamos hablando? De la resurrección. De la resurrección. Por eso dice, apareciéndoseles durante 40 días. Es lo que hemos visto en Juan de manera resumida. Se aparece, dice shalom a vosotros, desaparece, luego otra vez aparece, shalom a vosotros, luego ya cuando está el Tomás con ellos, otra vez aparece shalom a vosotros. Y Jesús va apareciéndoseles a ellos durante 40 días. ¿Y qué dice? Y hablándoles acerca de qué, para los que no creían que el tema central de la Biblia es el reino de Dios. Aquí está. Hablándoles no de la salvación del hombre, hablándoles acerca del reino de Dios. Por eso cuando usted hable tiene que hablar con base bíblica. No es lo que a usted le agrade. Es que a mí me gusta que el tema principal sea la salvación. No, a quien no le gusta, pero no, el tema principal de la Biblia es el reino de Dios, no la salvación del hombre. La salvación del hombre solamente es una consecuencia, un fruto del reino de Dios, ¿sí? Hablándoles acerca del reino de Dios. Dice, y estando juntos, ahí está, les mandó, miren, ¿por qué? Les mandó. ¿Por qué? ¿Qué dijo aquí? Después de haber dado mandamiento. Él se fue, dice, después de haber dado mandamiento. Y acá dice, les mandó. ¿Qué les mandó? ¿Qué les mandó? Que no se fueran de Jerusalén. Ojo, lo leímos en Juan 20. ¿Qué decía Juan? Que él le dijo, sopló y les dijo, recibid. Esa palabra, ese término, recibid, es imperativo, o sea, es un mandamiento. Recibid. O sea, aquí Lucas está diciendo que el Señor les dio mandamientos. Y Juan nos dijo cuál era el mandamiento, recibid al Espíritu Santo. Solo que la forma en la que lo narra Juan nos hace confundir un poquito, porque dice sopló y les dijo recibid, y pensamos que ahí están recibiendo. Pero Lucas aquí te lo va a aclarar, y va a decir que no lo recibieron ahí, solo les mandó a que lo reciban. Mira, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. O sea, esto ocurrió en Juan 14, 15 y 16, donde ahí les prometió al Espíritu Santo, pero todavía no les podía dar porque Él no se había ido. Dijo, es necesario que yo me vaya para que ahora sí Él venga. Así que después de resucitar les recordó esa promesa y les dijo, no se vayan, no se muevan de aquí. Recibid, o sea, que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Por qué? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros, mira, en futuro seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Sabes cuántos días pasaron? 10 días. Desde que ascendió el Señor Jesús hasta la fiesta de Pentecostés, pasaron 10 días, nada más. Ahora, recuerda que Tomás también, entre una manifestación de Jesús y la segunda, habían pasado 8 días y Tomás no había recibido el Espíritu Santo tampoco. Mira, qué bonito es ver la Biblia en su panorama. ¿Así usted entiende mejor o no? Escríbame en los comentarios. ¿Entiende más así o no? O a que le saquen un solo versículo y de ese versículo armar toda la... Ya dije, el soplo es una ilustración, porque soplo viene de la misma raíz para espíritu, que es neuma, que es soplo, viento. Y recuerda que Jesús les ilustraba las cosas. ¿Cómo iban a recibir al Espíritu Santo en Pentecostés? Con un viento recio, un soplo, neuma. O sea, Jesús está diciendo, sopla,
recibida el Espíritu, o sea, que lo iban a recibir así, en forma espiritual, como un soplo, y como un soplo vino a ellos en Pentecostés, si me dejo entender. Pero ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo por el contexto de que no lo recibieron ahí? No lo recibieron ahí. Y ahora Lucas, que sí le gusta ser exacto y detallado, nos explica cuál fue el mandamiento. Que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál promesa? Vosotros seréis en futuro bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahí está. ¿Entendieron o no entendieron? ¿Claro o no claro? Clarísimo, dicen, ¿ah? Clarísimo, sí, pastor, se entiende. Clarísimo, clarísimo. Excelente explicación. Muy bien. Qué bueno que estén comprendiendo, amados. Esa es la idea. Se entiende mejor, dice Daniel. Se entiende. Gracias, Frankie. Gracias. Se entiende, dice mejor Yelma. Muy bien. Interesante. O sea, pastor, sí funcionan las reglas. Claro, claro que funcionan. Porque hemos dicho que las reglas no las inventamos nosotros. Las reglas vienen en la misma Biblia. Las extraemos de la Biblia. No es que la estamos inventando. Un día alguien me dijo, y pastor, ¿y quién se inventó esas reglas y por qué tenemos que hacerle caso? No, las reglas vienen del mismo conocimiento de las escrituras. Y claro que funcionan. Vas a entender mejor. Créeme, aprende las reglas y vas a entender mucho mejor las escrituras. Muy bien. Y eso te va a ayudar a resolver preguntas que parecen difíciles. Parecen, porque en realidad son sencillas. ¿Cuánta gente, pastor, esto es muy difícil? Y cuando lo he explicado, oye, tan sencillo que era. No, es que en realidad es sencillo. Rubén dice, más claro que el agua. Y pastor Abel dice, sí se entiende. Qué bueno. Alicia también. Gracias por su enseñanza. Muy bien. Rosa dice, gracias. Hasta lo fui visualizando. Ahí está. Claro, cuando uno va entendiendo, va brotando en la mente y lo va viendo. Y claro, ahora que uno entiende, lo ve mucho mejor. Y está listo para qué, para explicarlo mejor también. Esa es la idea, que ustedes puedan ser buenos maestros de la palabra de Dios, ¿no? Muy bien, continuamos entonces, continuamos. Creo que el tiempo no nos va a dar para todos los libros, así que vamos a dejar los evangelios, creo que el día de hoy. Muy bien, la literatura sigue siendo biográfica e histórica. Recuerda que Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto. El título que más se repite es el Hijo del Hombre, y Lucas pone atención mucho a la redención universal de este rey, ¿no? Entonces vamos a ver el propósito. Propósito. Cristo es el postrer Adán. Hay dos tipos de Adán. El primer Adán, que está en Génesis 1, el primer hombre creado, perfecto, pero que cayó en pecado y perdimos bendición y perdimos la imagen de Dios en Adán, ¿no? Pero en el segundo Adán, o el postrer Adán, que es Cristo Jesús, que también es el Hijo de Dios, no creado, hay unas diferencias, hay similitudes y diferencias. Las similitudes es que son hombres, perfectamente hombres, que son en un primer momento sin pecados, santos, sí, pero también son cabezas, y las diferencias básicas es que Adán fue creado y Cristo no fue creado, Cristo fue engendrado, Él fue hecho carne, pero no fue creado, porque Él existe eternamente. Y la otra diferencia básica es que Adán cayó en pecado, Cristo no. Por eso Cristo fue a la tentación. ¿Te diste cuenta? Para graficar eso, que es en Él, no en Adán ni en los hijos de Adán, sino en Él, que se iba a recuperar todo lo que perdimos en el primer Adán. Por eso Él fue a ser tentado. Así va a demostrar su identidad, no solo como hombre, sino como el Hijo de Dios. ¿Sí me dejo entender? Bueno, entonces lo que Adán, siendo tentado, cayó en transgresión, Cristo Jesús, siendo tentado, fue victorioso sobre la tentación y nunca pecó. Muy bien, entonces Cristo nunca pecó, por lo tanto es el hombre perfecto. Así que lo que perdimos en el primer Adán lo recuperamos en el postrer Adán. En Cristo Jesús recuperamos la imagen perfecta de Dios en nosotros. Qué interesante, mira la teología de la Biblia. ¿Ah? Cómo se complementa la Biblia de principio a fin, ¿no? Muy bien, entonces vamos a seguir viendo aquí el propósito. Cristo es el postrer Adán. Lucas nos ayuda a defender la doctrina de la humanidad de Cristo frente a tantas corrientes del gnosticismo y a otras tendencias filosóficas que tratan de colocar a Cristo como una simple fantasía. Es más, hay corrientes gnósticas que enseñan que Jesús es Dios, sí, pero no creen que sea hombre. Incluso ya están rondando aquí por las redes sociales pseudo pastores que dicen, Jesús no era hombre, Jesús no era hombre. Jesús tenía un cuerpo de apariencia de hombre, apariencia de carne, pero no era carne.
Era una especie de plasma, de plástico, que parecía carne. Juan va a desmentir eso totalmente también en su evangelio y también en el evangelio, sobre todo en las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Ahí él va a combatir esta doctrina que se deriva del gnosticismo, el docetismo, que decía, oye, no, Jesús es Dios, por lo tanto no puede ser hombre, así que era un falso hombre, no tenía en realidad carne. Y Juan dice, no, ha venido en carne y sangre. Así que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne y sangre no es de Dios. Por lo tanto, es así de importante la humanidad de Cristo como la deidad o divinidad de Cristo. Usted no puede, pues no, yo apunto a que Jesús es Dios y no es creado, pero que no sea hombre, para no limitarlo, o usted se vuelve un hereje. Si me dejo entender, usted se vuelve un hereje. No, es completamente Dios y completamente hombre. Entiéndalo. Así que Lucas también va a ser uno de los evangelios que va a contrarrestar estas corrientes del gnosticismo que negaban la humanidad de Cristo Jesús. Luego vamos a el cuarto evangelio, Juan. El evangelio de Juan. Un evangelio que ya no sería parte de los sinópticos. ¿Qué significa la palabra sinóptico? Significa visto en conjunto. Visto en conjunto, como cuando vemos algo en paralelo y examinamos Mateo, Marcos, Lucas y básicamente tienen la misma estructura. Aparentemente tienen la misma estructura y son vistos en conjunto. Por eso que a estos evangelios que se pueden estudiar en paralelo se les llaman los evangelios sinópticos. Pero Juan ya no entraría en esa categoría porque Juan tiene una estructura notablemente diferente. Notablemente diferente, ¿ya? Juan no narra su evangelio como los hacen los otros evangelistas. Vamos a ver aquí la palabra clave, la vida eterna. Vida eterna es la palabra clave en el evangelio de Juan. Recuerda que Juan tenía un objetivo, que todos crean en Jesús como el Hijo de Dios para que creyendo en Él tengan vida eterna, ¿no? Así que presenta a Jesús en su posición como el Hijo de Dios. Recuerda que te hablé de las 4 figuras, ¿sí? Las 4 figuras en los profetas. La primera figura era una cara de león que representaba a el rey, Cristo como rey, Evangelio de Mateo. La segunda figura era una cara de buey, el buey representaba el servicio. Eso es Marcos. Marcos presenta a Jesús como el siervo incansable, el siervo sufriente, el siervo admirable de Dios. La tercera figura era la cabeza, el rostro de un hombre, y eso es el Evangelio de Lucas. Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto, su humanidad y para todo, Salvador y Redentor para todos los hombres. Mientras que la cuarta figura era el águila. El águila en estos tiempos, por su posición, por su altura y por su visión, era conocido como digamos, como una figura, como un tipo de la divinidad. Entonces el águila presenta a Dios. Justamente el Evangelio de Juan presenta a Jesús en su forma de Dios. Y así se complementan las 4 figuras en los 4 evangelios. Entonces, Juan presenta a Jesucristo ¿cómo? Como el Hijo de Dios. Cuando decimos el Hijo de Dios, no estamos diciendo que Él es una criatura, no estamos diciendo que Él es inferior a la divinidad. El título Hijo de Dios es que es el mismo Dios. Es Dios, ¿ok? Su literatura sigue siendo biográfica e histórica y su propósito. Su propósito es presentar a Jesús como preexistente, eterno, todopoderoso e igual al Padre. Interesante la teología de Juan, ¿no? Interesante, mientras que en Lucas vemos la humanidad de Jesucristo, en Juan vemos su divinidad. Oye, ¿cuántos hasta aquí pensaban que los 4 evangelios eran mera repetición? Como que cada evangelista estaba repitiendo y repitiendo lo mismo y se salteaban y no leían los otros evangelios. ¿Ah? ¿Cuántos cometieron a ver ese pecado? Confiesa, confiesa ahí en los comentarios. Pero ahora está viendo, oye, me perdí de mucho porque estaba yo leyendo sin esta óptica y pensé que los evangelios repetían lo mismo. Ahí está, yo y hay cuantos confesando sus pecados. ¿Ah? Yo muy bien. Están confesando sus pecados. O sea, vamos a bautizarlos ahora. Qué bueno, hermano, ¿eh? Qué bueno. Entonces, es bueno reconocer eso y que se está aprendiendo. Ahora ya no se va a saltear, ahora los va a leer, porque cada evangelio presenta a Jesús, sí, pero desde una perspectiva totalmente diferente. ¿Te das cuenta? ¿No? Ahora voy a entender mejor las partes, al menos de estos evangelios y otras porciones de la Biblia, ¿no? Muy bien, entonces, como preexistente, el verbo, el logos, yo no sé si
en nuestra Biblia la palabra verbo sea la más apropiada para definir lo que es el logos. En realidad me parece un término muy limitado. Algunos le ponen la palabra, y me sigue pareciendo muy limitado. El logos, Juan resalta esto porque Juan está hablándole a un mundo griego, está bajo el mundo helenista, el mundo greco-romano, y él quiere presentar un evangelio para todos, para que todos crean en Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, el logos era un término que se utilizaba entre los griegos, era parte de la filosofía griega. El logos era el principio de todas las cosas. El logos era una fuente que da origen a todas las cosas y que todas las cosas subsisten en ese logos. Para los griegos eso era el logos. Entonces Juan está diciendo, ese logos es Cristo. Ese logos es Cristo. O sea, es la manera más sencilla de explicárselo, ¿te das cuenta? Simplemente ellos ven, oye, existe el logos, el logos, el logos. El logos es la fuente que da punto de partida e inicio a todas las cosas. Y bueno, él dice, ay, qué interesante. ¿Saben qué? Ese logos en el cual ustedes creen es Cristo Jesús. Y luego les presento al logos. Ahora, esto no es descabellado. Ya otros autores también hacían eso, como Pablo. Pablo, cuando llegó a Atenas, vio el altar al Dios no conocido, ¿recuerdan? Y que dijo, oye, vengo a anunciarles al Dios no conocido, al cual ustedes adoran sin conocer. Y todo el mundo se amontonó muy interesado, porque estaba llamando la atención de esa manera. Y así podían comprender mejor lo que les estaba diciendo. Igual con logos. Logos para ellos era la fuente que dio origen a todas las cosas. Juan dice, ¿saben qué es el logos? Es Cristo. Qué interesante, les llamaba la atención. Ahora, miren, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Mira, cuando tú vayas a hablar con un testigo de Jehová, porque él niega la divinidad de Jesús y lo quiere presentar como un Dios menor o algo así, como un mero hijo, como todos los demás, un mero hijo de Dios. El error que cometemos muchas veces nosotros, y sin ser expertos en gramática griega, queremos discutir desde el griego. Yo creo que no es necesario, y por lo menos, a menos que no seas un experto en griego, no deberías sacar el griego, sino simplemente saca el contexto y este conocimiento crítico. Ya sé lo que era el logos, y cuando se hablaba de logos se ponía énfasis en ¿qué? En la particularidad intrínseca al logos, que era la fuente primaria de todo. O sea, prácticamente el creador de todo era el logos. Por eso ahora lee con atención, conociendo ese aspecto crítico del texto, en su conocimiento o su significado sincrónico. Ahora mira lo que dice el contexto y va a ser arrollador. Por eso es lo que yo utilizo cuando hablo con testigos de Jehová y se quedan, no saben qué decir, se quedan sin argumentos. Bueno, entonces mira, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No te pelees aquí porque el testigo de Jehová te va a sacar la gramática de griego, y mucho de lo que dicen ellos tiene razón. Quizás las conclusiones no estén correctas, pero mucho de lo que ellos dicen en la gramática griega están en lo cierto. Y si tú no sabes de gramática griega, pues vas a estar en problemas. Pero no pierdas el sueño, tranquilo, no te hagas problemas, ¿no? Sigue leyendo, nada más. Mira, este era en el principio con Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue. Es una descripción de lo que era el logos. Forzosamente el logos tiene que ser antes que todas las cosas y el creador de todas las cosas. Por eso así lo presenta Pablo también en Colosenses capítulo 1, 15 en adelante. Ahora estoy entendiendo mejor. Ahora, escríbeme si entendiste mejor la ilustración en relación al logos, aquí en Juan capítulo 1, verso 1 al verso 3. ¿En qué se pone énfasis? En la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas. Oye, si este verbo es el creador de todo lo que existe, tiene que ser Dios, porque la creación es un atributo intrínseco a la divinidad. Además es incomunicable. Solo Dios puede crear. Solo Dios puede crear. Ahora mira, ¿qué dice en el verso 14? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre... ¿Qué está diciendo Juan en sí? Que el logos es Jesús y que Jesús es el creador de todas las cosas. ¿Se entendieron? Sí, dice, wow. Qué hermoso, ¿no? Estudiar la Biblia en este aspecto crítico y analizar todo bajo la lupa de la teología bíblica. Claro que sí, pastor, dice. Muy bien, sí, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Estoy en 2 redes sociales el día de hoy. Estamos en 2 redes sociales. Muy bien, qué hermoso, hermanos. Entonces, este es otro ejemplo también de cómo nos puede ayudar
aprender primero a usar el panorama de la Biblia. Sin que usted sea un experto ni en griego ni en hebreo, usted puede defender bien la verdad de la Biblia, ¿sí? Bueno, agradecemos para aquellos que dominan estos temas y no hay problema. Pero usted puede, simplemente con principios de interpretación, defender sólidamente la verdad bíblica. ¿Ok? Muy bien, a ver. Entonces, ¿cómo presenta Juan a Jesús? Como preexistente, o sea, Él existe antes que todo. Como eterno, Él no fue creado. Él es el ser existente, sin principio y sin fin. Eterno, sin tiempo. Todopoderoso, ¿no? Todopoderoso es un atributo incomunicable, intrínseco en la divinidad. Quiere decir que solo Dios es todopoderoso. Esto habla de la omnipotencia de Dios, ¿no? Y también es igual al Padre, igual que el Padre. Recibe la misma honra, la misma gloria, el mismo poder, ¿sí? Igual al Padre. Hay muchas religiones y sectas hoy que niegan la deidad de Cristo y lo presentan simplemente como un hombre, un profeta o un buen maestro. Ahora, esto es todo lo contrario a lo que hemos visto antes. Hay una rama del gnosticismo que enseña que Jesús es Dios, pero que no es hombre. Pero hay otras ramas que enseñan que Jesús es hombre y no es Dios. Y hay muchos que el día de hoy, incluso en iglesias pentecostales, ahora muchas iglesias pentecostales están enseñando que Jesús no es Dios. O por lo menos que Jesús dejó de ser Dios porque entiende más la kenosis de Filipenses 2:7 y piensan que cuando Pablo dice que se despojó a sí mismo, él se está despojando de sus atributos divinos y por lo tanto dejó de ser Dios para pasar a ser solo hombre. Mentira, hermano, tremenda herejía. Totalmente incorrecto. Por eso estos evangelios son la base de toda nuestra fe, el fundamento de todo lo que creemos en relación a la doctrina de Cristo. Por aquí comienza la sana doctrina. Estudie bien los evangelios en panorama y luego cada parte de los evangelios. Muy bien.